ahora se realizará la ponencia Ciberseguridad y Ciberriesgos en la nueva era de la seguridad digital, a cargo de Emanuel Ortiz Ruiz, quien es director de operaciones CERIT Financiero, fundador de la Asociación Internacional en Informática Forense, ENACIF. Es magíster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, Informática Forense y perito. Fue miembro del Centro Cibernético Policial por más de 13 años, en donde se destacó por sus investigaciones digitales a partir de las modalidades de fraude, pornografía infantil, propiedad intelectual, análisis de redes, ciberterrorismo y monitoreo de las TICs. Es analista 12 y base designer, y pues está certificado por agencias de los Estados Unidos como el FBI, Guardia Civil y Policía Nacional de Corea, entre otros. Con ustedes entonces el doctor Emanuel Ortiz y su ponencia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Esta es la hora dura, ¿no? Es compleja esta hora para poner un poquito de cuidado en muchas cosas, pero bueno, trataré de ser lo más dinámico posible. La idea es que conversemos, la idea es que tengamos una charla en materia de ciberseguridad. Lo entendido de este tema es comprender, como lo mencionó el conferencista anterior, cómo llevamos y trasladamos el campo de la ciberseguridad y las amenazas que actualmente se viven en materia de ciberseguridad frente al escenario académico y frente a todas las competencias que queremos fortalecer tanto en el sector privado como en el sector público. En ese orden de ideas, comenzar indicándoles que no nos enfrentamos a algo convencional. El cibercrimen es actualmente una de las problemáticas que sin duda afecta no solamente a la persona del común, al ciudadano, sino que notablemente y actualmente las empresas se ven abocadas a tomar decisiones, tanto en frío como en caliente, para poder abordar escenarios desconocidos. Y en eso pues hemos abordado diferentes temáticas que ustedes mismos se han dado cuenta durante el desarrollo de cada una de estas ponencias hoy en el Seminario de Seguridad Integral. Entonces, en ese orden de ideas y abriendo un poco el panorama, ¿ustedes qué observan ahí? Yo creo que ya más de un militar, ya más de uno de la Fuerza Aérea se dio cuenta de que hay ahí. Y el retirado, reserva activa, ¿qué quiere decirnos que hay ahí? ¿Un francotirador será? ¿Pero será un enemigo? ¿Será un adversario? No se sabe, ¿cierto? Entonces, si nos metemos en ese mundo de lo que es el cibercrimen, estamos enfrentados a eso. Específicamente es el lenguaje más claro de lo que hoy los ciberdelincuentes podemos llevarlos al mundo desconocido del anonimato frente al cibercrimen 4.0, le podemos llamar 5.0, 6.0, 7.0, y así podríamos dar toda la tarde un escenario incierto de lo que es el cibercrimen actualmente. Indudablemente son factores que nos señalan ciertos comportamientos, ¿sí? Hemos detectado que el cibercrimen durante todas sus etapas históricas, y comenzando por decirlo desde 1974, cuando Kevin Mitnick y el capitán Crunch se dedicaban a hacer ingeniería social, como le decía el compañero allí en ciberseguridad, ingeniería social por medio de teléfono y por medio del phishing, ¿sí? Por medio de voz IP o por medio de la voz grabada dirigida hacia empresas. Y también esos escenarios no han cambiado. Fíjense que los escenarios en los que nosotros actualmente nos enfrentamos son solamente una evolución más, o es un paso más dentro de esas nuevas tecnologías que adopta el cibercrimen. Entonces, en esos escenarios podrán decirse que las organizaciones actualmente no perciben si son atacadas, no perciben y no detectan y no se anticipan a esos nuevos escenarios. Y es porque la estrategia actual no ha servido. La estrategia actual no ha sido eficiente, no ha sido eficaz y no ha sido efectiva. Y ustedes conocen esas 3 E's muy claramente en el ciclo PHBA. Entonces, en ese orden de ideas, llevarlos a ese escenario, el cibercrimen actualmente nos aborda ciertas temáticas
tangibles y no tangibles. Unas que podemos percibir cuando encontramos eventos relacionados con seguridad y podemos tomar acciones en caliente, reaccionar, mitigar, contener y erradicar. Y otras que podemos pensar en frío, como la inteligencia de amenazas, ¿sí? Poder estudiar la amenaza y anticiparnos a la amenaza. Diferentes modalidades en materia de cibercrimen abordamos actualmente, desde el malware as a service, desde el crime as a service, desde las drogas, desde la venta ilícita que hay en el deep web, en la darknet, y todos esos escenarios involucran siempre la misma palabra, el anonimato. ¿Pero por qué? La falta de articulación, la falta de estrategia, el camino recorrido no es el eficiente, vuelvo y repito, no es eficaz ante un escenario de cibercrimen, y en ese orden de ideas nos aboca a tomar decisiones, ya sea en el sector privado o el sector público, a veces erróneas. ¿Y por qué no decir? Nosotros actualmente no tenemos mecanismos activos que permitan accionar, ya sea hacia los equipos de seguridad, ya sea los equipos de TI, en materia de ciberincidentes, de ciberriesgos. Y allí, pues, esa buena tarea que ha ejecutado Colarca en sensibilizar en ciberriesgos por parte de su presidente Aristides, que bien me conoce, en esa buena tarea de poder sensibilizar, de poder concienciar a cada una de las empresas y a cada uno de los organismos actores frente a perseguir el cibercrimen. Podemos decir también que hoy el cibercrimen pues adopta nuevas caras. Esa nueva cara del cibercrimen nos invita a poder también tomar nuevas decisiones en materia de inteligencia. Cuando llamamos al orden el tema de inteligencia, lo vemos solamente para poder anticipar fenómenos que se pueden presentar. Y en cibercrimen, actualmente los fenómenos que se pueden presentar no son más allá de una repetición de patrones. ¿A dónde voy yo? Los patrones, por ejemplo, los de la ingeniería social, que hoy es más robusta y hoy es más detallada, dirigidas, por ejemplo, a los CEO de las compañías, de las organizaciones. Por ejemplo, los ataques dirigidos también a las personas que toman decisiones en caliente, por ejemplo, los que pagan la nómina, ¿sí? Son personas que actualmente tienen que condicionarse, activarse a recibir un correo y a pagar una transacción o a emitir una transacción. Esas son personas proclives dentro de una organización a ser víctimas del cibercrimen y, por qué no, del fraude transaccional. Entonces, esos escenarios de patrones comunes son los que a veces nos quedan cortos, nos quedamos cortos en sensibilizar y en poder reaccionar entre esos escenarios. Y son muchos, ustedes pueden ver una gran cantidad de patrones. Mensualmente, y en un informe que emite la OEA, cerca de una modalidad distinta, bajo un patrón, por ejemplo, de ingeniería social, o por ejemplo de phishing, aparece cada mes, cada 2 meses. Y esas tipologías vuelven y se repiten. Entonces, créanme que cibercrimen ya tiene la fórmula para hacerlo, pero nosotros no hemos tenido la fórmula, no hemos podido llegar a la fórmula eficiente para poder contrarrestarlo. Entonces, por eso lo llevo a esta frase: aunque las amenazas procedan de individuos o incluso de grupos, el mayor problema será las actividades de las naciones que busquen hacer daños. Es muy difícil identificar la fuente del cibercrimen y detenerla. Y lo habla el jefe del CERT Europa, entonces, que es una persona, pues lógicamente, que sabe a qué se está enfrentando en materia de cibercrimen. Pero hoy actualmente en Colombia, ¿cómo estamos? Háganse esa pregunta: ¿en qué estado del arte estamos en materia de investigación de cibercrimen? Y estamos tomando acciones frente a todos los actores, persiguiendo el mismo objetivo. Háganse esa pregunta esencial, porque pues lógicamente el cibercrimen es mucho más de lo que estamos pensando aún, y se va a convertir posiblemente en uno de los factores más destacados después, como lo habla el Foro Económico Mundial, después de los cambios climáticos. Ocupa el 3er lugar después de los cambios climáticos y después de los desastres naturales. Entonces los ciberataques ocupan el 3er lugar. Los invito a que miremos y repasemos esa situación con relación al Foro Económico Mundial, en donde nos invita a preocuparnos un poquito más sobre las tareas que estamos haciendo frente al fenómeno del cibercrimen. Y esto tiene que ver con la pedagogía y con la academia. Esto es un escenario que muy probablemente ya lo tengamos mapeado en nuestros
pensum académicos. Ahora bien, si este mismo escenario lo tenemos enfocado frente a lo que sabemos que tenemos que enfrentar, la empresa criminal como la empresa normal sabe a qué se atiene en materia de cibercrimen. Otra pregunta que puedo hacerle al escenario para que ustedes mismos opinen internamente y al interior de sus organizaciones para que miren si verdaderamente estamos tomando decisiones de fondo sobre ciberseguridad y sobre lo que queremos alcanzar en seguridad integral. Llevarlos a esta frase, que es bueno conocernos tanto para saber qué límites o qué limitantes tenemos. Y lo decíamos y lo dice antiquísimamente, o sea, de manera contextual, lo dice Sun Tzu en todos sus escritos. Si nosotros sabemos a qué adversario nos enfrentamos, es decir, al segundo slide que proyecté, podemos de alguna manera enfrentarlo de alguna manera y poderlo atacar de tal manera que nos podamos anticipar. Entonces, en ese orden de ideas, háganse su mismo DOFA. Ya saben ustedes qué es DOFA, entonces no voy a repetir. Pero lo importante, háganse su matriz de riesgos, y su matriz de riesgos conscientes a algo incierto, y el anterior ponente hablaba de incertidumbre. Háblese de ese margen de incertidumbre, de saber que no se están enfrentando a algo nuevo, pero sí a algo incierto. Es decir, el cibercrimen no va a cambiar, pero los modelos aplicados al cibercrimen sí van a ser novedosos. En materia, vamos a poder interactuar frente a este tipo de escenarios. Unos criminales, unos activistas, unos cibercriminales que tienen como objetivos indiscriminadamente atacar a todo tipo de sociedad, sin mirar actores, si es privado, si es público y sin mirar rostros. Esos cibercriminales no les interesa a quién se van a enfrentar, ¿sí? Entonces ese sería el enemigo conocido que sabemos que nos podemos esperar cualquier cosa, ¿sí? Es decir, que podemos decir que los criminales pueden hacer cualquier actividad que nos pueda afectar. Es decir, que los activistas pueden realizar cualquier actividad ideológica, política, geoeconómica, social, que permita afectar o poner en declive el Estado frente a la infraestructura crítica de un país. Y por otro lado, los cibercriminales que ya tienen una carrera, una profesión, mal llamada profesión, que permite atacar a infraestructuras y también a las personas mismas. Y por otro lado está la competencia, y esto le recaba a las empresas, las pymes, a los pequeños empresarios, a los startups y a todos estos que pueden volverse también víctimas de esos victimarios. Ciberespionaje entre países, totalmente latente, y ustedes lo vieron con Machete en Venezuela. ¿Sí conocieron Machete? ¿Sí lo oyeron? Pégale una googleada a Machete. Machete fue un malware de espionaje que se lateralizó en materia de entidades financieras hacia Venezuela. Entonces, créanme que si ya yo obtengo, un cibercriminal obtiene la muestra de ese malware, fácilmente la pueden beber, cambiar, modificar, colocarle otra variante y lanzársela a otro objetivo en común. Entonces, en ese orden de ideas, cualquier persona o cualquier escenario puede ser víctima de ese ciberdelito. Y empleados infieles que pues lógicamente la sensibilización, la concientización en ciberriesgos, el manejo del riesgo de administración del mismo, repunta y siempre no va a pasar de moda en materia de nuestras organizaciones. Caso tal que un objetivo principal del cual no nos salvamos de parte del cibercrimen es este, y es el común denominador entre todas estas: la obtención lucrativa de la información. Ese es el petróleo líquido, como lo mencionó o como lo menciona actualmente el US CERT, CISA y el gobierno de los Estados Unidos en materia de poder proteger a nuestros nuevos escenarios en materia de ciberseguridad frente al robo de identidad o al robo de datos. Esos escenarios de obtención lucrativa de información es lo que nosotros debemos enfrentar ante la nueva cara del cibercrimen. Hoy ya se pueden lucrar de distintas maneras, ¿sí? Pero la identidad, los datos, es lo más importante, y es el petróleo, vuelvo y repito, el petróleo líquido para los nuevos años en materia de cibercrimen. ¿Cómo lo están haciendo? Podemos trasladarlos a este escenario, el mismo patrón desde hace 4 años,
con el mismo sistema, con el mismo señuelo y con las mismas características. Aquí en Colombia, por ejemplo, y ustedes saben y conocen este logo, ¿cierto? ¿Quiénes son? Los que mejor saben sacar plata. Exactamente. Podría decirse lo más lícito en obtención de dinero. Entonces, en ese orden de ideas, es un señuelo totalmente práctico, totalmente versátil, que nunca ha pasado de moda. Sabemos el patrón, sabemos cómo se constituye, sabemos cómo llega a nuestras organizaciones, sabemos quién lo pincha. ¿Quién tiene que pagar los impuestos hoy día? Exactamente. Indiscriminado, objetivos indiscriminados que ya podemos perfilar en tres actores: el cibercriminal, el criminal o el activista. ¿Sí? Ya los podemos perfilar. Puede venir de allá o puede ser también un spear phishing, que puede ser dirigido. ¿Dirigido a qué? A afectar la información, los datos, la confidencialidad de la organización. Es decir, las técnicas no cambian, el patrón no cambia, pero los modelos de prevención y de acción en ciberseguridad y en seguridad no son efectivos. Actualmente no son efectivos, pueden ser eficaces para contener, para mitigar, pero la efectividad se nos está quedando un poco corta. En ese orden de ideas, también veámoslo frente a otro tipo de amenazas. Entonces, el ransomware. ¿Alguien sabe qué es ransomware? ¿Qué es ransomware? Bueno, excepto acá el experto. Secuestro es una palabra, es un gran anglicismo, es una palabra unida de ransom, secuestro, y ware, que es parte de software. Entonces es un software que permite el secuestro de información o secuestro de datos, ¿sí? En ese orden de ideas, allí ustedes ven al lado derecho esto tenía que rodar. Entonces, al lado derecho ven que la misma, aquí les iba a mostrar un video de un análisis que yo hice de una muestra de malware ya hace 3 años, ¿sí? Es un entorno controlado, pues es un ambiente de cómo funcionaba el malware, funcionaba el ransomware allí, y fíjense que es la misma tendencia, el mismo patrón de objetivos, los mismos enfoques lucrativos, más sofisticados. Y actualmente lo que le pasó a Texas, lo que le pasó a Pittsburgh, lo que le pasó a Baltimore, tenían un simple switch de cambio que se pudiese propagar masivamente, ¿sí? Cuando recibimos el ataque WannaCry, más de uno de pronto lo recuerda, de pronto usted lo recuerda, de pronto en su país, Ecuador, Perú, Ecuador, y todos nos vimos abocados a un ataque masivo de WannaCry, ¿sí? Pues resulta y pasa que otra vez pasó en Estados Unidos. Entonces vuelve uno y se pone a pensar, ¿será que estamos haciendo algo mal en ciberseguridad? ¿Será que el ciberdelincuente nos cambia algo y desde ese algo no podemos afrontar la nueva amenaza? Nos hacíamos muchas preguntas y en ese objetivo, o en ese objetivo por poder alcanzar y solucionar esas preguntas y esas respuestas, nos involucrábamos en que, ojo, están atacando al usuario a través de los IoT, del Internet de las Cosas, y el cloud se viene con mucha fuerza, con múltiples dispositivos y con posibilidad de ustedes cargar muchas aplicaciones, de subir muchos archivos a la nube, y esto permite abrir una brecha exponencial en materia de cómo el ser humano puede ir a la empresa de alguna manera inadvertidamente instalar algo y propagarse, ¿sí? Y ya se vuelve sistémico. Hablaban de una epidemia o algo pandémico, ¿sí? Y ocurrió en Estados Unidos, donde existe la NSA, el Homeland Security, CISA, el US CERT, existe hasta una agencia nacional de ciberseguridad que es la NSA. Entonces, ¿por qué no puede pasar aquí en Colombia? Entonces uno se pone a pensar, es una amenaza latente, tenemos que verificar entonces qué estamos haciendo mal, verifiquemos, analicemos, pero entonces allí está la pregunta del asunto: ¿qué vamos a hacer para enfrentar la amenaza? Otro factor, el e-crime o el crimen económico. El crimen económico es un factor fundamental en el ciclo de vida para poder que el criminal realice 6 etapas fundamentales. Una, pues, que es el ciberataque.
¿Qué obtener a través del ciberataque? Todo esto lo que ustedes ven acá. Huellas dactilares, datos financieros, comportamientos financieros, y todo esto lo obtiene a través de un ciberataque. Después de eso hace un gran compilado que le llaman bucket, como ustedes ir a KFC y comprarse un buquecito de piezas de pollo. Allí clasifican mucho la información y dicen, bueno, estas tarjetas ya no nos sirven, ya explotamos las tarjetas, decimos carding fraud, pero ahora vendamos la identidad. Entonces el cibercrimen ahorita se está alimentando de la identidad del usuario, robarles identidad del usuario para poder clasificarla, categorizarla y para poder publicar y exponer toda esa información en data leaks. ¿Qué son los data leaks? Todo lo que es fuga de información para las empresas privadas, públicas, financieras o gobiernos. Y ustedes lo vieron con Wikileaks y lo podemos ver con otro tipo de brechas, solamente sumergiéndose a la deep web y colocando una palabra que se llama data breach, y ahí solamente ustedes obtienen un gran volumen de información. Eso es lo que está haciendo actualmente el cibercrimen. Ahora bien, ¿cómo poder responder a todo este tipo de escenarios, a todo este tipo de inquietudes que nos hemos hecho en el día de hoy en este seminario, y en lo que los posibles riesgos no materializados son solamente consecuencias de eventos, pero sí estamos haciendo nosotros algo con esos eventos, estamos realizando algo, un algoritmo o algún deep learning, algo que permita, si es bueno predecir algo, poderlo predecir. Entonces, ¿qué es más eficiente? ¿Esperar la amenaza que se materialice el riesgo o buscarla y atacarla? ¿Sí? Y ustedes saben un poco más de eso que yo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros debemos conjugar 3 factores fundamentales, o 4 factores fundamentales, que es la seguridad física, la seguridad lógica, la seguridad electrónica y la seguridad de la información. Esto también se tiene que mover, vamos a ver si se mueve. Bueno, aquí es un videito pequeñito. Esto se supone que es un hacking que se realiza ante una puerta electrónica, que lógicamente también es una seguridad física que permite lógicamente abrir una brecha para obtener información de la configuración de esa puerta que permite el acceso a algo, a una habitación, y que afecta los principios de seguridad de información. Entonces véanse que los tres escenarios están conjugados en uno solo. ¿Y cómo podemos nosotros llevar este concepto? Cuando Aristides me dijo, vamos a hacer un seminario de seguridad integral, ¿cómo poder compaginar lo que es la ciberseguridad frente a un escenario de seguridad integral? Y pues la seguridad integral pues lo es todo, son todos estos componentes, más podría yo decirle que la ciberseguridad también, todo lo que está en el ciberespacio debe tenerse en cuenta. En ese orden de ideas, repasemos 3 principios fundamentales y ustedes ya los conocen. ¿Quién me puede decir qué es confidencialidad? Que no acceda a un tercero. ¿Sí? Disponibilidad. Que esté al alcance, que esté accesible. Integridad. Que no se... Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, un ataque de ransomware masivo, ¿qué puede afectar? Esos 3 principios, correcto. Entonces, para llevarlos a este concepto, la seguridad es un todo, que puede atacar los escenarios, la escala de cada una de las organizaciones en todo sentido, tanto el dinero, las personas, el rendimiento, los recursos, la planeación, todos los factores de escalabilidad y mejoras a nivel de economía, hablando, o avances económicos, tienen que ver con la seguridad. En ese orden de ideas, es bueno siempre pensar y planear, hacer, verificar y actuar en todos estos escenarios, sin dejar a un lado cualquier campo que habite la seguridad en un marco de un todo, para poder ejecutar planes que permitan coadyuvar a poder investigar y trasladar la inteligencia de amenazas a buscar el cómo, por qué, cuándo y dónde, dentro de un escenario de hacer posibles esas actividades. Es decir, debemos trabajar en conjunto. La seguridad integral no es un solo, no es un silo, sino es la composición de varios silos entre sí. En ese orden de ideas,
también debemos ser muy juiciosos en lo que hemos hecho y lo hemos hecho mal o no lo hemos hecho tan bien, poder corregir a tiempo y poder hacer un control de cambios. Y ante los nuevos requerimientos, hacer planes de continuidad del negocio que permitan documentar técnicamente esos elementos de TI que no se deben interrumpir por ningún motivo, ¿sí? Para poder impactar positivamente el negocio y llevarlos a estos escenarios. Dirigirnos a un modelo de ciberseguridad en donde podamos nosotros atacar esas nuevas amenazas, el Crime as a Service, lo que venga en materia de cibercrimen, frente a una visibilidad externa, creando modelos técnicos o metodologías de defensa. Hoy está en boga mucho, y SANS lo ha reclamado mucho, el tema de Blue Team, Red Team. Son buenos escenarios para saber cómo estamos, para colocar un equipo de defensa en las organizaciones y otro equipo que lo ataque para mirar cómo estamos en materia de defensa. También poder ir en contra de las nuevas técnicas de ciberespionaje. Acá viene un elemento fundamental que es el origen y conclusión de esta charla. ¿Qué estamos haciendo en materia de inteligencia de amenazas? ¿Sí? Y atacar elementos que se pueden presentar también para empleados infieles. ¿Qué puede permitir esto? Fortalecer el modelo de riesgos hacia la transformación digital. Transformación digital, ya hemos hablado, ya más de 4 años estamos en transformación digital acá en Colombia. Robustecer la credibilidad de la marca de las empresas, de las organizaciones, y por último mejorar las expectativas hacia nuevos mercados digitales. Esos mismos escenarios nos llevan a que deben hablar un mismo lenguaje en materia normativa. Acá en Colombia, por contarles, desde el 2009 tenemos una ley de delito informático, pero esa ley vino antes de la convención o la adición a la Convención de Cibercrimen de Budapest, mediante el decreto ley 1298 del 24 de junio del 2018, que lo reglamentó el presidente de la República. Y entonces vivimos en una época anterior y posterior. Entonces ahora estamos mirando cómo podemos compartir información en convención de cibercrimen con datos transfronterizos frente a un ataque de otro país o un ataque transfronterizo de otro país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí les dejo también la pregunta y de tarea para poderla investigar y poderla indagar. Entonces, en ese escenario tenemos todo esto. Tenemos un manual de privacidad y seguridad de la información mediante un COMPES de ciberseguridad del 2015 o 16, la ley de delito informático, un régimen de protección de datos personales, un marco de ciberseguridad, seguridad digital y cibercrimen por el convenio de Budapest, por el COMPES de seguridad digital 3854 y la circular 007 de Superfinanciera. Así estamos actualmente acá en Colombia. ¿Qué necesitamos normativamente? Ustedes tomarán sus propias conclusiones. Pero ¿qué necesitamos investigativamente? Mucho. Irnos a un tema de poder ir y buscar la amenaza antes de esperarla y poder dinamizar todo esto para que podamos compartir información a nivel global, ¿sí? Esto pues es el escenario en lo que ya nosotros estamos involucrados. Tenemos unas corresponsabilidades tanto a nivel gobierno, nación, en materia de cómo podemos atacar investigativamente el cibercrimen en Colombia y cómo nosotros podemos avanzar frente a esos nuevos escenarios globales del cibercrimen. Para cerrar, indicarles que nosotros actualmente, o bueno, la asociación Colarca y la red de investigación académica trabaja sobre esos mismos objetivos, enfocados lógicamente en esos nuevos escenarios. Es importante que unamos fuerzas, y esa es la convocatoria general en materia de seguridad integral. Unamos fuerzas para poder contrarrestar algo que sabemos quién es, pero que oculta la cara y cambia constantemente. Por último, decirles y se lleven esta frase para cada una de sus actividades diarias. Es importante nosotros ser responsables socialmente, y la seguridad integral hace parte de esa responsabilidad social. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Colarca, muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar. ¿Hay alguna pregunta?
Luego, para felicitarlo, una charla extraordinaria, muy explicativa sobre este tema. Quiero preguntarle cómo integrar el concepto de estrategia empresarial, más allá de un plan, más allá de medidas específicas sobre el tema específico. Esto de información, esto es tema de los ingenieros, esto es tema de inteligencia, contrainteligencia, etc. ¿Cómo integrar esto dentro de la estrategia como tal de la organización? Que se complemente con los objetivos misionales como tal de la organización, como algo más estructural. Bueno, ok. Es una pregunta totalmente cierta. Yo creo que la preocupación de muchas de las organizaciones actualmente. ¿Cómo trasladar la ciberseguridad frente a un modelo que persigue los objetivos estratégicos y de negocios de una organización? Yo en todos los escenarios digo que la ciberseguridad es la mano derecha de las decisiones estratégicas y gerenciales de una organización. Es la mano derecha. Por decirlo así, y no hablando discriminatoriamente, la mano izquierda finalmente son las decisiones en operación, por no decir la mano izquierda es menos importante. Pero la ciberseguridad siempre debe ser transversal. La seguridad integral nos habla de un todo, y en ese todo, la base de la pirámide, uno de los componentes fundamentales, es del cómo nosotros estamos enfrentando los escenarios en los cuales la organización ni siquiera se va a poder dar por entendido que están sucediendo. Y en eso pues aplica la ciberseguridad, porque la ciberseguridad fácilmente se divide en dos aspectos fundamentales y algo que no conocemos y la organización no puede tampoco conocer: el ciberespacio. ¿Qué sucede diario en el ciberespacio que puede afectar a una empresa? ¿Sí? Y ahora, seguridad, que es la parte de seguridad integral. Si abordamos esa parte de ciberseguridad dentro de los objetivos estratégicos y lo miramos como una parte esencial en la toma de las decisiones, tanto para adaptabilidad de nuevas tecnologías, tanto para la creación e implementación de políticas, y tanto para poder tomar decisiones basadas en riesgos en materia de poder mirar cómo nosotros nos vemos reflejados ante nuestras competencias. Allí es donde la ciberseguridad debe alzar la mano, y el componente de alzar la mano no solamente desde la parte técnica, sino desde la parte estratégica. Por eso se habla que la ciberseguridad es el brazo transversal a las decisiones estratégicas de la compañía. ¿Cómo crear esos buenos escenarios? Indicando que la ciberseguridad es para todos. ¿Sí? No es para el técnico, no es para el DTI, tampoco es para el de la nómina, es para todos. Y es un comportamiento netamente obligatorio. Si usted le dice condicionatorio o de pronto puede que lo aplique, pues obligatorio para todos los niveles de la organización. Es decir, con eso pude. Gracias. Mi nombre es Josué Hurtado y pues más que una pregunta quiero darle un aportico, no pequeñito, pero un aporte en todo caso. Hay un fenómeno al que yo le puse nombre, que se llama transbordo tecnológico inadvertido, así lo llamé, y lo entiendo yo como todos esos avances y la rapidez y el vertiginoso cambio que está sucediendo en la tecnología, y desafortunadamente nosotros todos andamos en un estado catatónico, ¿no? Un adormilamiento, si me entiende la palabra, no existe, pero un adormilamiento ante los cambios que está dando la tecnología. Resulta que esos cambios están afectando terriblemente nuestra forma de vivir, pero estamos como ya acostumbrados a que las cosas cambien y no abrimos los ojos sobre los impactos que están causándose en todo nuestro comportamiento y en lo financiero, en lo familiar, en lo personal, en la intimidad, en todo orden. Entonces, a eso le puse yo un nombre que le dije, es que transbordo tecnológico inadvertido. Qué pena contigo, gracias. Si me toca preguntar, ¿dónde está publicado? No, yo no lo he publicado. Ok, vamos a No, pero he subido videos y cosas de esas. No, pero se ve interesante. Lo pregunto es porque me genera interés leerlo, comprenderlo, y sobre todo que imagino que ahí tiene un componente de tecnologías disruptivas, algo que no estamos
y bueno, todo el mundo habla de inteligencia artificial desde 1970, siguen hablando de inteligencia artificial y machine learning, y hoy lo vemos como tecnología disruptiva. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que es por ese lado poder pensar que como todo va en movimiento, no sabemos qué cambios estamos enfrentando. Y cuando vemos es pues, que caemos, tropezamos, nos sorprendemos. Y resulta que no hay un manual que describa cada una de las actividades que debemos seguir para poder prevenir, mitigar y lo que sea. Entonces, hacia ese escenario estamos enfrentados todos. Futurístico, visionista, como lo quieras llamar, estamos enfrentados todos. Por eso mismo, el llamado mismo es para poder protegernos, pero para anticiparnos, no para esperar. Entonces, ese es como el lenguaje, pero es bueno trasladarnos a esa misma discusión para poderlo fomentarlo en materia académica. Muchas gracias.